Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí ya sabéis que siempre vais a encontrar vídeos sobre literatura, sobre consejos de escritura y alguna que otra vez sobre series de televisión, películas y algún que otro hobby. Si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Recordad que también estoy activa en Instagram y en Facebook como Laura Flanagan, escritora. En el vídeo de hoy vengo a hablaros sobre 5 libros de novela histórica. El primer libro del que vengo a hablaros es El Salón del Ámbar de Matilde Asensi. Tengo por aquí una chuletilla porque estos libros ya los leí hace tiempo, entonces el argumento lo recuerdo un poco vagamente y así prefiero leeros al detalle de qué va. El Salón de Ámbar. Un grupo de expertos en antigüedades se dedica al tráfico de arte y utiliza un convento para ocultar las piezas robadas hasta que llega el comprador. Los miembros del grupo representan a cada una de las piezas del ajedrez, en la que el rey, el miembro de más edad del grupo, es quien dirige todas las operaciones y el peón, la protagonista, quien ejecuta las órdenes. La mayor operación a la que se enfrentan es buscar el Salón de Ámbar. Bueno, yo de esta autora he leído otros libros como Jacobus, El último Catón o Todo bajo el cielo. Se trata de la primera novela que escribió, o por lo menos publicó, Matilde Asensi. No llega a las 300 páginas y es una historia muy interesante porque en ella los personajes, los miembros de la organización que van a robar, no se conocen entre sí, solamente por internet. Eso sí, se conoce más la vida de dos personajes que comienzan a tener una relación conjunta rompiendo las reglas a las que estaban sometidos. Uno de mis personajes favoritos ha sido la hija de Cavallo, Amalia, puesto que con solo 13 años se demuestra la inteligencia que tiene, aunque también con la edad que tiene hay veces en las que hay que bajarle los humos. Muy interesante por el tema que trata, el tema de los nazis, y sobre todo por ese final inesperado que nos encontramos. Le di en su día un 4,5, aunque me gustó bastante, porque sí que es verdad que hay otras novelas de la autora que me han gustado incluso más. También puede ser porque sean más extensas y tienen más espacio para poder desarrollar la historia con más tranquilidad, con más detalle. La siguiente novela fue La sombra de otro, de Luis García Jambrina. La verdad es que yo de este autor no había leído nada, pero tuve la oportunidad porque íbamos a tener un encuentro con el autor en la biblioteca de mi ciudad. Y bueno, os leo un poquito el argumento y os voy comentando. En una librería de Toledo, un profesor de literatura encuentra por casualidad unos papeles antiguos escritos en caracteres arábigos. Se trata de la confesión de Antonio de Segura, enemigo en la sombra de Miguel de Cervantes, a quien envidia y persigue con la intención de destruirlo. En ella, Segura nos relata desde la cárcel cómo conoció a Cervantes en su juventud y cómo fue herido por él en el curso de una pelea, suceso que cambiará para siempre el destino de ambos. A partir de ahí se suceden las peripecias, misterios, intrigas, conflictos y rivalidades personales y políticas, las luchas por la supervivencia y por hacerse un hueco en la corte y en el mundo de las letras, hasta componer un fabuloso recorrido por la vida del autor del Quijote. Y bueno, os paso a comentar también mi opinión. Este libro narra de forma novelada la vida de Miguel de Cervantes, como ya os he dicho en el argumento. Se nota que hay un gran trabajo también de documentación, por eso lo he elegido para este vídeo. Y como el propio autor dice, se toman algunas libertades en aquellos puntos negros de la vida del autor o que no son muy claros o conocidos. El libro habla de su etapa en la cárcel de Argel, en la que estuvo durante 5 años encerrado. También se habla de su nula vida social, de una sombra que le persiguió durante toda su vida y de, por supuesto, diferentes sentimientos, entre ellos el que más destaca fue la envidia que sintieron muchos por él. La vida de Cervantes, al igual que la de su personaje Don Quijote, estuvo llena de viajes y aventuras, y no le bastó con tener éxito en la prosa, sino que también luchó por ser famoso como dramaturgo y poeta. Fue un querer y no poder. Se trata de una novela que habla del siglo de oro en mayúsculas, en la que salen rufianes, caballeros que organizan estratagemas contra la corona, sociedades secretas, vamos, como veis, un montón de detalles y de temas que harán la novela súper interesante y de todo menos soporífera. La siguiente novela tuve la oportunidad de que el autor se pusiera en contacto conmigo para leerla.
y era cuando estaba autopublicada por el propio autor, Marco Chicot, en Amazon, antes de que la editorial Espasa llegara a publicarla. Y llegará, pues no sé, pero creo que ya lleva más de 10 ediciones en su haber. Tiene una continuación que se titula La Hermandad, con los mismos protagonistas pero diferente trama. Y os cuento la trama de este primero. El anciano filósofo Pitágoras es uno de los personajes con más poder político de su época. Está a punto de nombrar un sucesor entre sus grandes maestros, cuando en su comunidad se inicia una serie de asesinatos. Cada muerte tiene lugar de un modo más desconcertante e imprevisible, reflejando tras ellas una mente oscura y poderosa que parece superar a la del mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y el investigador egipcio Akenón tratarán de identificar al asesino a la vez que resuelven sus propios sentimientos, un reto en el que los fantasmas del pasado se unen a las oscuras amenazas del presente, un desafío del que resulta casi imposible salir con vida. Como os digo, este libro es bastante denso, tiene unas 600 páginas más o menos, pero ni sobra ni falta nada. Está muy bien estructurado, los personajes muy bien descritos y detallados, y la prosa diría que se entiende perfectamente, que no es nada enrevesada. Una curiosidad muy interesante sobre el libro es que en la época en la que está basada, Pitágoras solo conocía el número de pi hasta el segundo decimal, o sea, era 3,10. El segundo creo que ya no se conocía. Entonces, el protagonista juega con ese detalle, o más bien el autor, y divide a partes iguales el libro entre matemáticas y entretenimiento, jugando a adivinar o a descubrir los siguientes decimales del número pi. En este libro, además, se ve claramente el rol de la mujer, puesto que en esta época se centra más o menos en el año 510 antes de Cristo. Vemos que las mujeres pues no tienen trabajo, no se les da importancia alguna, es decir, están relegadas de la sociedad, como quien dice. En este caso, en la comunidad de Pitágoras es todo lo contrario. El papel de la mujer es el mismo que el del hombre, se le da la misma importancia y lo podemos ver en dos personajes muy diferentes, tanto en Ariadna, la hija de Pitágoras, que recibe conocimientos matemáticos como el resto de sus alumnos, o también la mujer de Teano, a la que se le deja el poder para cuidar de la ciudad en lo que él está fuera. Además, en este libro nos ponemos en la propia piel de Pitágoras. Descubrimos cómo son las bases de su comunidad y su deseo de formar una conglomeración de naciones en las que los sabios se pueda delegar en ellos el poder, pero con cautela, claro está. El siguiente libro es El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte y os hablé de él en el anterior vídeo en el que os mencionaba 10 películas de Johnny Depp basadas en libros. Bueno, pues os voy a leer el argumento en el caso de que no hayáis visto este vídeo, os dejo también un enlace para que podáis acceder a él. El argumento es: ¿puede un libro ser investigado policialmente como si de un crimen se tratara, utilizando como pistas sus páginas, papel, grabados y marcas de impresión, en un apasionante recorrido de 3 siglos? Lucas Corso, mercenario de la bibliofilia, cazador de libros por cuenta ajena, debe encontrar respuestas a pregunta cuando recibe un doble encargo de sus clientes: autentificar un manuscrito de los 3 mosqueteros y descifrar el enigma de un extraño libro, quemado en 1667 con el hombre que lo imprimió. Es un libro muy bien llevado porque de principio a fin mantiene el misterio y la intriga, impidiendo que nos separemos del libro. En él hay, sobre todo, 2 tramas principales o 2 temas en los que se centra, y uno es que falta un capítulo perdido de la novela Los 3 mosqueteros de Dumas, y el otro es la aparición de un libro, perdona que lo tengo que mirar porque es que el título es muy largo, un libro antiquísimo que puede invocar al demonio y se llama Las 9 puertas del reino de las sombras. La novela sigue esquemas típicos de la novela negra, con asesinatos misteriosos, femme fatales. El protagonista es un hombre cínico e inteligente, marcado por su pasado.
Para algunos a lo mejor no será la mejor novela de Arturo Pérez Reverte, pero a mí me encantó por tres cosas. Uno, por los enigmas que aparecen en la historia, muy a rollo Indiana Jones. Dos, por las aventuras que vive el protagonista. Y tres, por el tributo que realiza tanto a Dumas como a los libros en general. Y por último, pero no por ello menos importante, vengo a hablaros de un libro de Almudena de Arteaga. Quería deciros que esta autora fue de las primeras, si no la primera, con la que empecé a leer novela histórica. Y el libro que os traigo precisamente fue el primero que leí, fue La princesa de Éboli. Habréis visto la adaptación a película que realizaron en su día en televisión, protagonizada por Belén Rueda. Es estupenda, es magnífica. Si no la habéis visto, la recomiendo. Otros libros que he leído de esta autora han sido, por ejemplo, Catalina de Aragón o La Beltraneja. Os voy a leer un poquito el argumento. La mujer más enigmática y fascinante del siglo de oro, Ana de Mendoza, princesa de Éboli, implicada en una trama política y sentimental, al lado de Felipe II y de su astuto secretario, Antonio Pérez. Luchó por sus derechos con fuerza y decisión inusuales en una mujer de la España del siglo XVI. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que esta novela está basada en hechos reales. Y aparte de que es la primera novela que escribió Almudena de Arteaga, la princesa de Éboli es antepasada suya, por lo que me imagino que le puso mucho cariño y empeño a la hora de escribir esta novela. Esta novela está contada en primera persona, como si la propia Ana de Mendoza se la estuviera contando a su hija. A pesar de perder un ojo jugando con su hermano cuando era pequeña, siempre supo hacer frente a los deseos de su familia y siempre supo también estar a la altura de lo que se esperaba de ella. Gran parte de la historia gira en torno a su relación con Antonio Peláez, un intrigante secretario de Felipe II. Fue una mujer adelantada a su época, puesto que usó su estatus e influencias para hacerse valer ante otros hombres. No se dejó avasallar por nadie y además se supo manejar en asuntos varoniles, puesto que aconsejó a su esposo Ruy en diversos asuntos palaciegos de suma importancia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No sé si conocíais ya a alguno de estos autores que os he mencionado o alguno de sus libros. ¿Habéis leído alguno? ¿Os gustó? ¿Me hacéis alguna recomendación a partir de estos otros? Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos la siguiente semana. Un besazo. Adiós.